Bien amigos, pues llega la liberación a las pantallas de Prime Video. En un país, bueno, llega a muchos territorios, pero me quiero detener en el estreno que tendrá en México, que es un país desde octubre gobernado por una mujer. Y decía Claudia Sheinbaum, llegamos todas. Y es un país donde también ese mismo día, el 1 de octubre, se activó una alerta de violencia de género para 22 entidades. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no las 32, no? Y así vivimos en un México donde sí, pero no. ¿Qué tanto abona una serie como esta? Ilse, empiezo contigo. ¿Qué tanto abona una serie como esta, este discurso que es necesario en la sociedad? Ay, pues ojalá lograra contribuir por lo menos al reconocimiento del problema. Eh, Ojalá y se pueda entender que el entretenimiento no necesariamente tiene que ser solamente para descansar un rato de la realidad, sino que podemos abordar temas dolorosos, políticos, profundos, con, eh, con inteligencia, sin solemnidad, de una manera divertida. Entonces, por ahí colarnos en el colectivo y simplemente yo pienso que por lo menos sembrar la espinita de cuestionarnos por qué estamos así, por qué este sistema busca siempre oprimir al género femenino y por qué no podemos encontrar nuevas formas para convivir mejor hombres y mujeres, porque a todos nos convendría. O sea, también a los hombres llevan un peso enorme que visto desde una mirada compasiva es muy poderoso, ¿no? O sea, todo lo que se les exige ser. Entonces, bueno, esa es mi esperanza, que por lo menos genere una discusión en donde se reconozca la herida. Cassandra, entre lo que comentaba ahorita Ilse, hablaba sobre el entretenimiento. Tu personaje, pues está allí el tonta tonta, pero no tanto. Y yo me preguntaba justo el papel de los melodramas, pero no solamente el papel de los melodramas, de las películas históricamente, ¿no? Las princesas de Disney desde 1938, con Blancanieves y tal. Es decir, cómo este tipo de entretenimiento ha perpetuado, ha ayudado a perpetuar esa concepción que se tiene sobre las mujeres. Claro que ha cambiado, pero siguen los melodramas, siguen las películas, siguen las canciones inclusive, que tanto algunas personas que se quejan del contenido de algunas canciones. ¿Qué tanto el entretenimiento ha ayudado a perpetuar esto? Es una pregunta que me hago como artista constantemente, si las historias que contamos son las que generan la realidad o simplemente somos un espejo de la realidad y una manifestación de los tiempos, ¿no? Entonces no sé qué, o sea, si ayudamos o si simplemente estamos ahí como surgiendo como los hijos de la sociedad que somos. Y bueno, o sea, creo que esta serie surge un poco como un hijo de una sociedad que está despertando, que está cuestionándose cosas que a lo mejor hace unos años no estaba haciendo, o quizá lo hizo en algún tiempo y después se apagó y después volvió a surgir, y así. Pero sea lo que sea, es la necesidad de entendernos y entender el mundo y platicar un poco de lo que sentimos y nos pasa. Hay un montón de cosas que yo nunca podría decir en una entrevista, pero sí las puedo decir con un personaje. Y eso es lo que me parece fascinante de actuar y de contar historias. Y esta serie creo que si la ves completa, entiendes y profundizas mucho en un tema como la libertad de las mujeres. Que fíjate, Joana, te pregunto también, con todo eso que se está platicando, eh, hay frases poderosas allí en la serie, ¿no? Ha llegado el momento de actuar, a toda mujer buena le llega el momento de rebelarse, y como decía ahorita Cassandra, ¿no? Esto de, pareciera que ya ha habido momentos, pero se apaga, la pandemia se atravesó, después de lo que pasó en 2018, 2019, esa marcha tan importante que hubo, y a partir de allí el Día Sin Mujeres y tal, se empezaron a activar alertas de género y todo esto, pero ¿qué pasa, no? Que no termina por despertar esto. ¿Hasta dónde? Inclusive la palabra sororidad, no sabía, pero apenas la Real Academia de la Lengua la acuñó apenas en 2019, o sea, es una palabra nueva, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el término feminicidio también es algo Uy, bastante hay quien dice nuevo. que no existe. Exactamente, entonces creo que, ay, no sé, viendo la historia, creo que vivimos en ciclos, creo que son cosas cíclicas, que avanzamos un poquito, pero luego hay un retroceso, que los humanos tenemos de pronto poca memoria y entonces tendemos a repetir
cosas que ya se vivieron, o por lo menos hay esa sensación. Si ves las noticias, ahorita sientes que estás viviendo una regresión de unos tiempos tremendos. Entonces, no sé si es algo que como humanidad nos vamos a salir algún día de ese círculo, pero pues hay que intentarlo. Inclusive los discursos, ¿no? La simple Medea, que obviamente no es algo por casualidad que se haya incluido ahí. Estaba revisando frases de Medea. De todas las criaturas que existen y que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que las mujeres. Primero han de acopiar dinero para que compren un marido. Es como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y esto fue de 700 antes de Cristo y estamos en el 2025. ¿Y qué discursos estamos teniendo, no? ¿Qué dices a esto, Cassandra? Pues bueno, Medea para mí es uno de mis personajes favoritos que se han escrito, porque me parece que es una mujer, o sea, que rompe todos los estereotipos de lo que se espera de una mujer. Y sí era como muy importante incluirla en la liberación. Era como de las primeras pláticas que hicimos, como hablar de este personaje que pues, o sea, pues que es capaz de hacer lo peor que puede hacer una mujer por sentirse, porque se siente traicionada, ¿no? Por el hombre. Y en ese sentido hay una parte en la que es muy importante, creo, como entender que nos tienen que tratar bien, porque hay una fuerza destructiva en la mujer muy grande y que nos tienen que tratar bien. Sí, otra frase, digo, ya con esto cierro, ya se nos terminó el tiempo, pero decía justo una de las frases de Medea, pues la mujer no es, bueno, decía que no está hecha para las armas, pero hay de aquel que toque el lecho, porque allí sí le sale lo fuerte, ¿no? Es como las frases, las consignas que se gritan en las marchas, ¿no? Bueno, esa es una frase con una mirada masculina. Y lo digo porque escribí, o sea, Medea, yo estaba haciendo Medea cuando estábamos, o sea, cuando también hablábamos de esto, y cuál sería la película que están haciendo. Y hablábamos de la mirada masculina, porque, o sea, realmente está defendiendo el hecho, o sea, no son tan importantes como para que mate a sus hijos solo por el güey, sino porque le arrebataron todo lo demás, su identidad, la exiliaron, la señalaron, en fin, sí es un personaje, pero como ves, muy controversial. Y es el ícono de la mujer mala, o sea, como... La peor de las mujeres. Entonces está bien revisitar. No se diga más, ver la liberación. Todos los capítulos, como decía Joana, justamente para entender bien todo. Gracias. Muchas gracias.